De Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos, un saludo muy fraterno a todos los que nos han acompañado en esta jornada. Me complace mucho compartir con ustedes este espacio de Cátedra Barranquilla, hablando de liderazgo desde la gestión de proyectos, aprovechando que el eje de esta jornada ha sido economía, innovación y competitividad. No he podido pensar en un mejor cierre de lo que ha sido esta jornada de Cátedra Barranquilla, para que nos acompañara un egresado nuestro, un egresado de nuestra institución, y que además para mí es un referente muy cercano para estos jóvenes, ustedes que nos escuchan y que nos han acompañado durante todo este proceso formativo, el cual se constituye en nuestra Cátedra Barranquilla, para motivarlos a que sigan construyendo ese liderazgo a partir de su experiencia de estudiantes, pero también de esa construcción que van a hacer una vez sean profesionales. Y que lleven ese sello Uninorte, del cual siempre conversamos y siempre hablamos en la universidad, pero que de alguna otra manera se ve reflejado cuando están allá afuera desempeñándose como egresados, y que hoy lo puedo decir, este invitado que tenemos el día de hoy es el reflejo de eso que hablamos siempre en nuestra comunidad, el sello Uninorte. Entonces, quiero, pues bueno, darle la bienvenida a Deláscar Jubinao. Deláscar, ¿cómo te encuentras? Y de nuevo, pues bueno, quiero agradecer muchísimo tu aceptación a nuestra invitación. Bueno, Orieta, gracias por esa introducción tan motivadora. Pues para mí es un placer estar acá y, como bien lo mencionas, ser egresado de esta universidad, poder traerles un mensaje más allá motivacional, de cosas que sí se pueden hacer, de cosas que valen la pena hacer, y que sobre todo sé que del otro lado y todos los estudiantes, mejor dicho, tienen la capacidad para lograr lo que quieran. Entonces lo que quiero hacer es venirles a traerles un poco de cómo ha sido mi trayectoria profesional, cómo lo he logrado, y darles como esos tips para que ustedes ya una vez salgan a ese mercado laboral, salgan a devorarse el mercado, porque estoy totalmente seguro que así como todos los que hemos egresado de allá y hemos logrado cositas, ustedes pueden hacer el triple de eso. Así que me place esta invitación, Ori, a la universidad, y pues bueno, espero que sea un espacio bastante ganador para todos los que estamos acá participando. No, yo tengo la plena seguridad que así va a ser, y además tengo gran alegría que regreses a Uninorte a través de nuestro programa, de nuestra Cátedra Barranquilla. Deláscar, antes de darte la palabra, quiero que me regales un corto espacio para hablarles a quienes nos escuchan un poco de ti, contextualizarlo de quién ha venido el día de hoy a contarles de su experiencia y de lo que considera pues son esos consejos, esos tips para que se devoren el mercado. Bueno, Urieta, básicamente yo soy administrador de empresas, claramente, de la Gran Universidad del Norte. Digamos que una vez yo finalicé mi carrera profesional, tomé la decisión de venirme a Bogotá. Ya yo en Bogotá llevo radicado alrededor de 11 años. Y pues bueno, digamos que toda mi carrera ha sido en proyectos, en carreras de proyectos, todos los diferentes roles que hacen parte de un equipo de proyectos, empezando desde proyectos locales, proyectos nacionales, y pues lograr crecer ya a tener la oportunidad de liderar proyectos en empresas globales, multinacionales, muy sólidas, casi que son número uno en el sector donde ellas participan, y pues ir creciendo para al final tratar de liderar equipos no solo de un país, no solo de dos países, no solo de 3 países, sino de regiones completas, Latinoamérica. Y bueno, ya con este último logro que la vida me ha brindado, y ya llegar a tener un rol global con Adidas, de poder intercambiar conocimientos con otras culturas, con gente de Europa, con gente de Asia, con gente de Estados Unidos, y claramente con toda esta parte de Latinoamérica. Eso es como el resumen más interesante que les puedo dar por ahora. Claro, no, y lo has hecho de una manera maravillosa. Si quieres, pues bueno, quiero contarles y leerles de tu perfil, ya pues digamos que de manera explícita,
Antes de darte la palabra, y pues bueno, Delascar es Scrum Master certificado, especialista en gerencia integral de proyectos con sólidos conocimientos en PMP, cursando maestría en Project Management y especialización en coaching. Más de 9 años de sólida experiencia liderando proyectos estratégicos y de alto impacto en compañías multinacionales. Ha tenido la oportunidad de desempeñarse en roles globales y regionales como Project Manager en equipos de IT, apoyando áreas de ventas, recursos humanos, business transformations y finanzas en distintos sectores como consumo masivo, tecnología e informática y de servicios, entre otros. Hoy se desempeña en una organización muy destacada y conocida por todos, como lo es Adidas. Y así, sin duda, un perfil admirable, así que sin más preámbulos, Delascar, te concedo este espacio para que nos compartas tu conferencia que has titulado Empatía, Resiliencia, claves para lograr grandes resultados. Antes de ya, ahora sí, dejarte, quiero pues a invitar a todos nuestros asistentes a que nos vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat para que luego de tu intervención podamos conversar un poco. Claro que sí. Aquí Adelante. ya estoy compartiendo. Listo. Pues bueno, pues básicamente quiero aprovechando el tiempo, quiero irme y quiero explicarles, aquí como pueden ver en la parte derecha de la presentación, pues las empresas donde he tenido la oportunidad de laborar, de aprender y de crecer. Y si quiero explicarles un poco esos roles, qué significan para poder alinearme al título de mi charla, ¿cierto? Y mostrarles cómo a través de esa empatía y esa resiliencia, en mi caso, he logrado crecer, he logrado con grandes equipos lograr grandes resultados de altos impactos en todas estas compañías y que estoy seguro que compartiéndoselos el día de hoy, es un elemento más que ustedes tienen para poder, como bien lo mencioné anteriormente, salir a ese mercado, devorárselo y con todas esas habilidades con las que ustedes ya están formando, con las que están fortaleciendo hoy en día en la universidad, les va a ir exitosamente, estoy totalmente seguro. Entonces, pues me voy a remontar a ese 2012, como pueden ver, en la primera empresa donde yo inicié mi carrera profesional, es TCS. ¿TCS qué es? TCS básicamente es una empresa multinacional que está basada en la India. Esta empresa tiene como core todos los servicios de consultoría, trabajar con muchas multinacionales en el mundo, brindando servicios de tecnología. Digamos que en esta primera experiencia dura alrededor de 3 años y mi rol en ese momento era PMO, traduce así en nuestro un lenguaje fácil, como analista de proyectos. Pues digamos que en ese primer momento, trabajando con esta empresa, tuvimos un primer cliente que era SABMiller, lo que fue la cervecera, pues que como ustedes bien ya saben, ha venido transformando, las han venido comprando otras compañías, pero pues que son empresas referentes. Entonces, imagínense el tamaño de estas empresas, automáticamente es la responsabilidad que tú tienes y todo el ímpetu que tú debes tener para poder realizar un buen trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo era un analista de proyectos que entré a cubrir varios países de Latinoamérica. Entonces, podrán imaginarse una primera experiencia, uno recién casi que egresado, sin saber de proyectos claramente, sin saber de tecnología. Como bien se los mencioné, yo soy administrador de empresas y entrar como a este mundo de la ingeniería es un reto, ¿no? Pero pues bueno, ya les iré contando cómo fue mejorando esa parte. Entonces, pues digamos que fue un aprendizaje tremendo. ¿Por qué? Porque primero era un choque a una multinacional súper importante, globalmente hablando, y sobre todo la cultura. Son personas de la India, entonces digamos que uno, a mucha suerte había uno tenido contacto con la gente pues de acá de Colombia, de la costa, para irnos a realidad cómo fue, y ya intercambiar conocimientos, intercambiar buenas prácticas, intercambiar experiencias con gente de la India, era un reto bastante interesante. Entonces digamos que en ese momento pude empezar a conocer otras culturas, gente de muchos países hablando de Latinoamérica. Y pues bueno, al final fue una experiencia súper ganadora y aprendí un montón. Solo como pueden ver ahí, en ese mismo año, pues salí de esa compañía y me fui a Colsubsidio. Pues como saben, Colsubsidio, pues la caja de compensación uno en Colombia. Colsubsidio tiene un tema interesante y es que ellos
impactan varios sectores en la industria, ¿cierto? Temas de turismo, temas de salud, temas de vivienda, temas de recreación, y allí continué como ese camino como analista de proyectos. Pero aquí es donde quiero hacer como el antes y el después. Por cosas de la vida, por cosas de la empresa, por cosas del negocio, por cosas de Dios, habían unos proyectos que estaban como en un estado de retrasos. Entonces, solo para darles un poquito de contexto, pues cuando una empresa le hace una inversión a un proyecto de tecnología, claramente hay un dinero definido, ¿no? Todo lo que sea sobre ejecución, sobre costos, pues obviamente a la empresa le duele, ¿no? Que se gaste más platica. Y pues había un proyecto bien particular que tenía un retraso bien interesante de años y pues que hacia la empresa ya le estaba significando pérdidas. Se dieron un montón de movimientos internos. El que era el gerente de proyectos en ese momento salió de la compañía y pues digamos que yo venía siendo ese analista de proyectos, pues que conocía cómo se están manejando las cosas. Y pues se dio la oportunidad, nunca supe cómo fue, por lo menos creería que fue por el desempeño. Confiaron en mí, eso es una palabra bien, bien importante porque muchas veces cuando esto no sucede hay mucho talento que se bloquea, se frustra y al final lo único que necesitan es decirle, yo creo en ti. Sucedió conmigo en su momento y en ese momento supe que era mi primera gran oportunidad de poder lograr un gran resultado para una gran empresa aquí en Colombia y que depende cómo fuese mi desempeño, yo sabía, tenía toda la certeza, tenía que trabajar, que iba a seguir creciendo, fuese en Colsubsidio, fuese en alguna otra empresa. Y pues bueno, para resumirles la historia, en esa parte se dieron los resultados en los tiempos que quedaban. Claramente ya veníamos en un retraso importante, pero pues bueno, logré articular a un equipo. Quiero hacerles una pequeña salvedad porque es bien curiosa y es todas las personas con las que yo he trabajado, en su gran mayoría son mayores que yo. Yo tengo 35 años, ahora en esa época podía tener 27, 28 años. Eh, entonces, fíjense lo interesante y lo bonito y es que te asignen equipo de personas que primero tienen mucha más experiencia que tú, mucho más conocimiento que tú, pero eso no puede ser un stopper, es decir, eso no puede bloquear lo que tú quieres hacer como lo quieres hacer. Aquí me quiero ir a conectar un poco a lo que es el título que yo les traigo acá y es esa empatía y esa resiliencia, esas claves para lograr estos resultados. Desde ese momento yo supe que tenía que buscar maneras sólidas, maneras que me permitieran a mí lograr los resultados, porque lo primero que pasa en ese momento cuando te asignan un equipo de trabajo, era un equipo de trabajo alrededor de unas 20, 30 personas. Entonces podrán imaginarse, primera vez que hago esto, 30 personas, todos son mayores. Esto no me puede quedar grande. Es lo primero y uno tiene que confiar en uno. Uno tiene que ser muy, muy, muy seguro de uno mismo, así uno tenga dudas, porque es normal que las tengamos. Y comencé yo a preguntarme, bueno, ¿cómo voy a hacer? Y me empecé a dar cuenta, nosotros tenemos, por la cultura de nuestra región, que nosotros en su gran mayoría, ojo, aquí no quiero generar como perfiles ni prototipos, pero somos gente carismática, somos gente alegre y créanme que esas cositas influyen bien manejadas, ojo, no en exceso, no siendo confianzudos, pero si tú las llevas, esa alegría, ese carisma, lo transmites hacia la otra gente, les aseguro, les firmo en piedra que eso empieza a dar resultados. Pero pues la historia no para ahí, ¿no? Comencé yo a darme cuenta que yo tenía primero que tener la capacidad de poder identificarme con las personas del equipo, ¿no? Yo necesitaba saber qué sienten ellos. Como bien lo saben, el ser humano es un ser emocional. Un día está contento, un día está triste, un día tiene miedo, un día tiene rabia. Y es así. Y desde el liderazgo, desde una persona que tiene un montón de gente debajo, que son los que al final logran los resultados, ¿cierto? Uno tiene que garantizar conectar con la gente. No se trata hoy en día de que yo voy a trabajar y yo soy una persona en mi trabajo y cuando llego a mi casa soy otra. Yo comencé a romper ese paradigma porque
Es una ecuación sencilla. ¿Cuántos días tiene la semana? De esos días a la semana, ¿cuántas veces voy a trabajar? ¿Y cuántas horas del día estoy trabajando? Es decir, me da un montón de tiempo en el que yo sí o sí tengo que estar compartiendo, tengo que estar con equipos de trabajo interactuando. Entonces, yo no puedo intentar ser una persona en el trabajo y otra en mi casa. Es solamente un consejo que yo les doy. Cada quien lo manejará como le parezca, pero es simplemente como les cuento mi experiencia hasta el momento. Entonces, pues yo empecé a conectar con la gente, a ser una persona muy educada, muy cortés, a conectarme con ellos mucho más allá de lo que un líder o unos jefes que yo tuve hacían. Me empecé a preocupar cómo están sus familias, me empecé a preocupar, a preguntarme si ellos cuando llegan a una oficina, es un comentario de pronto inocente, pero es real. ¿Será que esa persona que está del otro lado viene bien de su casa? ¿Su familia está bien? ¿Habrán desayunado? Aquí juegan un montón de elementos que hacen que tú diferencies cómo tú trabajas con la gente, cómo conectas y que al final de cuentas, cuando tú eres sincero, cuando tú eres transparente con ellos, tú no tienes que fingir nada, tú no tienes que aparentar nada y la persona que te está viendo, que está contigo, confía en ti. Entonces, fíjense ahí, es el primer gancho, es el primer clic que tú haces para poder conectar de verdad con un equipo de trabajo. Ojo, que no son familiares tuyos, que no son tus amigos, son personas que van a trabajar como cualquier persona que necesita salir adelante, como cualquier persona que necesita mantener una familia y que necesita el trabajo. Entonces, hagamos esto con un ambiente propicio para que la gente esté contenta. No es lo mismo ir a trabajar con un problema personal, pero que al momento en que tú llegues a tu oficina, el ambiente, las personas, tus líderes, te hagan cambiar ese estado emocional. Entonces, fíjense que con esa empatía ya tú comienzas a generar una confianza real, porque muchas veces la confianza la pueden manipular. Entonces, cuando tú conectas directamente, ya estás ganando eso. Entonces, con eso dicho, ya tienes como, si se lo digo así, el 70% de éxito asegurado con los equipos que estás trabajando. ¿Por qué? Porque la confianza existe, porque el buen ambiente existe y porque cuando eso está sólido, créanme que como equipo, el trabajo que se hace, los resultados que se ven, empiezan a sobresalir, empiezan a distinguirse, ¿cierto? Entonces, digamos que esa fue esa experiencia en Colsubsidio y bueno, tuve, gracias a Dios, una tremenda oportunidad y ya es volver al mundo de las multinacionales. Como se pueden dar cuenta, entré a PepsiCo. PepsiCo es una empresa en el sector del consumo masivo top, está en el top 3 de las mejores empresas del mundo, está casi que en todos los países del mundo. Entonces ya se activa otra vez ese tema de, bueno, no estoy trabajando solamente con gente de Colombia, ojo, necesito comenzar a conectar con gente de otros países eh, y que no puedo yo autolimitarme a hacer lo que venía haciendo, sino que tengo que mejorarlo automáticamente. Entonces, en los roles que tuve en PepsiCo, fíjense que pues mi primera experiencia ya fue, bueno, gracias a Colsubsidio y haber tenido estos logros finales, me permitió a mí en PepsiCo ya tener un rol de liderazgo, de ser gerente de proyectos para la región andina. Así empecé yo en PepsiCo. Eh, Mi segundo rol fue ser ese mismo gerente de proyectos para tecnología para casa. ¿Qué significa casa? Significa Centroamérica y Suramérica. Entonces, fíjense ya el impacto geográfico, el crecimiento que se va dando con los equipos que tienes que empezar a trabajar, con las culturas que tienes que empezar a interactuar y todo ese pool de gente que está detrás del mismo resultado, porque aquí estamos hablando claramente de proyectos, sí o sí la sinergia tiene que existir. Y si en este caso en mí confiaron y mi rol es ser el líder de todos esos equipos, algo tengo que hacer para lograr y mantener y mejorar esos resultados. Luego ya tuve un rol de gerente de proyectos igual de Haití para Latinoamérica. Y finalmente, mi última posición en PepsiCo, el IT Lead significa un rol también de liderazgo, pero que ya el gerente de proyecto y todos, algunos roles gerenciales en esos equipos de proyectos, el IT Lead los gobierna, ¿cierto?
¿Por qué les menciono esto aquí? Dense cuenta que esto fue del 2016 hasta este año en febrero que yo estuve en PepsiCo. Fueron casi que 5 años y logré, ya vamos a explicarles cómo, crecer en 4 roles regionales que son complicados de hacerlo. Pero bueno, ¿y cómo lo habré hecho? ¿Qué me inventé? Yo no me inventé nada, señores. Con esa empatía que les traje, que la empecé a aplicar, la empecé a fortalecer, la empecé a mejorar desde esa primera experiencia en Colsubsidio, liderando proyectos. Ojo, en PepsiCo pasaban cosas y era que los resultados que el negocio nos exigía como empresa grande en el mundo, que las inversiones que se hacen necesitan sí o sí verse tangibles, ¿cierto? Este tipo de empresas gastan millones de miles de dólares en proyectos de tecnología, es decir, tratamos desde la tecnología de innovar casi que todos los días, tratamos que casi todos los días con esa innovación más otros elementos tener ventajas competitivas. Pero al final, si yo les traduzco esa innovación y esa ventaja competitiva, ¿de dónde surge? Surge de la gente, surge de los equipos, surge de un ambiente que si con esa empatía que yo he venido desarrollando, logro asegurar un ambiente de confianza, un ambiente donde la gente le guste, se apasione, quiera aprender, créanme que desde ahí ya la gente empieza a innovar. Y si lo hacen en la expectativa que uno espera y que nuestros líderes esperan, créanme que automáticamente ya eso se transforma en una ventaja competitiva, ¿cierto? Claramente la ventaja competitiva la podemos adaptar a muchas áreas de la empresa. No necesariamente tiene que ser en tecnología, puede ser con la gente, puede ser en un tema de distintas áreas, de distintos procesos, pero es solo como para darles un ejemplo. Pero bueno, se activa aquí lo que fue esa resiliencia. Bueno, ¿y por qué la resiliencia? Eso lo dice todo el mundo, que eso suena raro, pero yo no lo entiendo. ¿Qué pasa? Este tema de la resiliencia me parece a mí fundamental porque todos los días en el tema laboral, no solo en lo que yo he venido haciendo, en cualquier trabajo, siempre hay adversidades. Y estas adversidades no necesariamente uno como ser humano las vive en el trabajo, uno también tiene esa parte personal, esa parte humana. Entonces, esa empatía y esa resiliencia parten desde el ser. Esto no es algo que yo no lo tengo en mi vida personal con mi familia, pero entonces yo voy al trabajo y sí, entonces soy el más empático y el más resiliente. Así no funciona, señores. Es lo que yo les puedo aconsejar. Entonces, cuando ya el equipo está compacto, ¿cierto? Cuando ya el equipo confía, cuando ya el equipo la está dando toda, empiezan a suceder un montón de adversidades que no necesariamente se trata de que alguien cometió un error, simplemente sucedió. Algunas son más fuertes que otras y lo que nosotros debemos hacer como equipo, desde mi rol de líder, que debo asegurar es que no sigan pasando las adversidades. Estamos expuestos a infinitas. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo nos sobreponemos a esa situación? Pero no solo viéndolo como algo en como que suplimos el problema, todo fue bien y ya. No. Psicológicamente nosotros tenemos que aprender, tenemos que mirar cómo eso que en algún momento nos costó, que en algún momento fue una adversidad, que en algún momento nos sacó de la zona de confort, de la comodidad de hacer todo, es que yo sé hacer todo, estamos aquí súper tranquilos. No, eso lo que nos va haciendo es potenciarnos como personas que vamos a estar expuestas siempre al cambio. Y la resiliencia lo que nos quiere decir es que el cambio es inminente y que todas las cosas nuevas, todas las adversidades que nos suceden, sí o sí tenemos que enfrentarlas. Solo tenemos 2 opciones: o perdemos la batalla o le hacemos el frente y salimos adelante. Entonces tampoco es que haya muchas opciones. Yo siempre he preferido irme por la segunda y con un equipo de trabajo, con personas que sienten igual que yo, a mí me nace decirles, señores, ¿saben qué? Cada vez que vayamos sobreponiendo una adversidad, lo que estamos haciendo es ganar mucha más experiencia. Y en un futuro, si se llegasen a presentar situaciones similares, ya sabemos cómo las resolvimos alguna vez. Como equipo ya supimos afrontarlas. Entonces, dense cuenta de lo bonito y es entender cómo cuando tú conectas un equipo, pero realmente desde la empatía,
eso automáticamente la gente se conecta y ante todas las adversidades que van a tener que enfrentar, en la resiliencia está la otra clave y es vamos a seguir aprendiendo de los errores, vamos a seguir aprendiendo de las adversidades. Y todo esto lo logré capitalizar en esos 5 años en PepsiCo. Gracias a eso se vino esta otra tremenda oportunidad, la mejor que he tenido hasta el momento y soy muy agradecido con la vida, con Dios, y es ya tener un rol de gerente de proyectos senior para tecnología, pero global. Es decir, ya yo hago parte de un equipo que nos encargamos de administrar un portafolio de proyectos, de manejar las ejecuciones en todos los países del mundo, en todos los continentes del mundo. Entonces, pues esto era como el resumen de lo que quería contarles, mostrarles que sí se puede, mostrarles que la edad no es una limitante, ¿cierto? Somos una generación, y conversaba ahorita con Orieta, eso, por lo menos en mi caso yo estoy en una generación que he venido trabajando con las nuevas generaciones, pero también sigo reportándole a nuestras antiguas generaciones. Entonces estoy como en un momento en donde el aprendizaje que he logrado, que la vida me ha permitido tener, es gigante porque es conocer las dos caras de la moneda, tratar de conectarlas y al final decir, es que porque yo soy menor que tú, sé menos, o porque del otro lado digan porque yo soy mayor, sé más. Eso es bastante relativo, yo sé que es una palabra bien con diferentes perspectivas, pero lo que les puedo decir, señores, es que crean que las cosas se pueden hacer, sean empáticos, sean resilientes y háganlo desde adentro, háganlo desde el ser. Si lo pueden manejar de esa manera, les aseguro que cuando empiecen su carrera laboral, su vida laboral, seguramente con tips de estos, porque son unos cuantos, tendrán 1.000.000 de tips más afuera con sus familias, con sus amigos, la van a romper en el mercado, señores. Si yo en casi 10 años he logrado crecer de esta manera, las personas que vienen, que son generaciones con muchas más habilidades, tanto técnicas como blandas, estoy seguro que lo van a lograr. Entonces, pues, esto era lo que les quería traer. De nuevo, me da orgullo ser de la Universidad del Norte porque, pues, al final es una de las cosas que no necesariamente tuvimos que haber estudiado en universidades de otros países, en los Andes. La Universidad del Norte está al mismo o mejor nivel que todas esas universidades. Y créanme que ustedes son los que se encargan de, cuando vayan a un trabajo, demostrar por qué somos de la Universidad del Norte. Entonces, pues, esto era como lo que les traía así en un alto nivel. Espero les haya gustado y pues bueno, que se abran las preguntas a ver cómo los puedo direccionar y cómo podemos como equipo seguir fortaleciendo y aclarando dudas. Así que, mi querida Orieta, te cedo la palabra. Delascar, muchísimas gracias de verdad que por compartirnos ese mensaje tan hermoso de empatía, de resiliencia, aspectos claves para el desarrollo de un liderazgo integral, que es el mensaje central de este programa Cátedra Barranquilla, pero en especial que lo hayas hecho desde tu experiencia. Nos has contado de ti, de todos esos desafíos, de ese crecimiento que has tenido, y compartiéndonos los consejos que estoy segura, pues yo los recibo y los he recibido con atenta nota y veo aquí que los jóvenes que nos acompañan también. Nos han llenado el chat de preguntas, de comentarios, de agradecimientos. Si tú ves en tu pantalla, aquí en la parte derecha, ahí vas a ver algunos comentarios. Y pues bueno, quiero compartir contigo una pregunta que nos hace María Camila Durán. Y esta razón, porque antes que saliéramos aquí al aire, te conversaba que de verdad estábamos muy contentos de tenerte aquí, porque eres un referente joven de lo que estos estudiantes se proyectan que quieren llegar a ser. O sea, en una corta experiencia, porque imagínate, esto estamos hablando de menos de 20 años, de 10, 15 años de experiencia. 10 años de experiencia, pero que hace 10 años estabas ahí en el lugar en el que están ellos, pensando en qué va a ser mi futuro, cómo puedo llegar, cómo puedo cumplir mis sueños.
Entonces, O fíjate, sin tener ni idea, porque también Sí, pasa, ¿no? y fíjate, entonces María Camila Durán nos hace esta pregunta. ¿Un consejo que le darías a tu yo del pasado basado en toda la experiencia que tienes hoy en día? Ok, María Camila, qué chévere tu pregunta. Pues básicamente creer en ti, María Camila. Creer en ti, no pensar en el qué dirán. Créeme que yo sé que eso es una frase muy de cajón, muy de nuestra idiosincrasia, pero enfócate en lo que tú quieres hacer. A nosotros en la vida solo tenemos una vida, primero que todo, no sabemos cuánto va a durar, y lo que tú te definas en tu mente, tienes todo ese poder de atracción, primero convencerte de que lo puedes lograr, lucharlo y darla toda. Ya sabes que van a haber adversidades. Eso no quiere decir que no te vayan a pasar cosas buenas, al contrario, lo que te está sucediendo es que te estás preparando porque lo que se te viene, te aseguro que va a estar por encima de tus expectativas. Me ha pasado a mí. En las adversidades que he pensado, me he caído, me levanto, me quejo, pero al final digo, de algo me servirá. Y cuando al siguiente día, al siguiente mes, al siguiente año pasan cosas y digo, valió la pena enfocarme, valió la pena dedicarme a lo que yo sé que sé hacer, puedo seguir mejorando. Entonces ese sería mi consejo, María Camila. Confía en ti a ciegas. Gracias, de verdad que eso es un aspecto importante y en el que hoy en día decíamos que tú mencionabas que estos jóvenes tienen muchísimas cosas que tú y yo no tuvimos, manejos técnicos, esas habilidades blandas, técnicas, las han mejorado, las han trabajado mucho más que nosotros, pero al mismo tiempo les ha tocado formarse en un contexto muy difícil, pero que al mismo tiempo es una oportunidad para fortalecerse y para aprovechar todavía más y comerse el mundo, esa expresión que has usado que me ha encantado. Lascar, hablábamos de algo y bueno, quiero compartir con quienes nos acompañan el día de hoy de una casualidad de esta jornada de cátedra y es que en nuestra agenda ayer nos acompañó Ernesto Gutiérrez de Piñeres. Pues bueno, habló también de su experiencia actual en Ecopetrol y de todo este proyecto de innovación, aprovechando pues bueno, el eje temático de esta jornada que es competitividad, economía e innovación y que pues explica esa casualidad en el que estas personas, pues bueno, Ernesto y tú trabajaron juntos en Colsubsidio. Entonces, yo aquí me pregunto, esta casualidad sí tiene que ver al eje temático de cátedra, a los temas, pero creo también a que la vida se va llenando digamos que rodeando de personas afines a lo que somos y a lo que creemos. ¿Tú lo consideras así? Dime por qué. ¿Cómo explicas tú esta casualidad? Pues bueno, Orieta, sí, es bien curioso cuando se compartió el cartel de los que iban a participar en esta cátedra, tener esa super oportunidad y pues sí, yo creo que al final, yo creo en todo el tema de las sinergias, de las energías, no porque uno se considere que uno es brujo o lee la bola de cristal, no, pero yo creo que en este tema de la tecnología ahorita pasa algo bien puntual y es que uno se vuelve a encontrar con la gente. Es un sector tan particular y con muchas de las personas con las que yo he trabajado desde Tata, que fue la primera empresa que les comenté, hoy en día en ADIA me he vuelto a encontrar. Con Ernesto ha sido algo que yo siento que la carrera de él es maravillosa, admirable, envidiable en el buen sentido. Y yo creo que de cierta manera, pues son cosas que suceden, son cosas que suceden. Es un referente totalmente, una persona que admiro muchísimo, que me dio la oportunidad de, bueno, lo que les conté en Colsubsidio, que esa primera chance de gerenciar un proyecto, fue ese señor. Entonces, fíjense lo curioso que él también haya estado en esta cátedra y gracias a él fue donde yo pude primero sentir que confiaron en mí y que esa confianza la aproveché, la exploté y hoy en día creo que pues ha tenido ahí sus pequeños resultados, pero es un tema de vibras, Julieta, es un tema de que si nos tenemos que volver a encontrar, nos encontraremos y qué más chévere que sea con gente que fue tu jefe, que tienes un buen referente en ellos y que sobre todo que admiras. Entonces, pues pensaría que así puede funcionar esa parte, Orieta. Sí, rodearnos de personas que nos llenen de cosas positivas, que compartan nuestras pasiones y que nos impulsen a lograr y de ir más allá. Estoy muy Exactamente. de acuerdo contigo. Lascar, conversábamos
también, y tú nos contaste, hoy en día estás en un cargo a nivel global. Estamos hablando no solo de Latinoamérica, ni siquiera de nuestro continente, sino ya hablar con o trabajar con personas de culturas, contextos muy distintos al nuestro. Aquí por eso, pues bueno, quiero compartirte la pregunta de Rubén Darío Sierra, que pregunta cómo mejorar el acomple en los equipos de diferentes países, donde las culturas son tan diferentes y por tanto las personas son de un trato distinto. ¿Me repites la última parte, ahorita que te perdí un poquito, por favor? Ok, te voy a repetir la pregunta. ¿Cómo mejorar el acomple con los equipos de diferentes países, donde la cultura es tan diferente y por tanto las personas son de un trato distinto? Ok, Rubén, es una pregunta que yo también me hacía cuando tuve esos primeros retos y en mi caso, Rubén, te puedo decir que la respuesta es fácil, porque literal es fácil. Y es ser persona, maestro. Hoy en día nosotros sí tenemos todas esas barreras culturales que creemos que son barreras y no lo son. No lo son porque, y te puedo dar un ejemplo bien particular y es desde PepsiCo, que yo he venido pues, ya trabajando con varias personas, pero ahora en Adidas, que volví a trabajar como con el occidente del mundo, todo lo que es Asia, con África, con Europa, es exactamente igual, Rubén. Ellos, como cualquier persona en el mundo, le gusta que le pregunten cómo están, le gusta que los hagan reír, les gusta que confíen en ellos, les gusta que se sientan que los tratan bien. Eso, maestro, yo creo que es un lenguaje universal. Ahora, que en la personalidad de cada quien sea diferente, seguramente habrán diferencias como todo. Pero yo tenía ese blocker en mi cabeza con los alemanes. Mis jefes son alemanes, o sea, yo les reporto a un headquarter que pues Adidas es alemán claramente, y uno se le vienen unas ideas todas extrañas a veces de, bueno, y los alemanes, todos rígidos, y lo que te puedo decir es que son del tipo de personalidad más agradables, con buen humor que hasta ahora yo he conocido. Entonces, fíjate que al final, pues ahí me toca tener reuniones todos los días con todos estos equipos en esos países. Y el ambiente, Rubén, te puedo decir que es tan caribeño. Cuando digo caribeño, están en la buena vibra, están con el buen humor. Y con gente de Europa tú te dirás, pero eso sí funciona. Funciona, Rubén. Con la gente de la India es igual. La gente de la India es un poco más más calladita, más introvertida, pero cuando tú les logras sacar una sonrisa, maestro, eso del otro lado tiene un impacto tremendo. Yo todas mis reuniones las manejo con la vibra, como si estuviese hablando con mi gente de Barranquilla, así como cuando estoy de vacaciones con mis amigos. Exactamente, claramente eso es en inglés, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que el efecto del otro lado, Rubén, es exactamente lo mismo. Entonces, Rubén, sé tú, sé amable, sé cordial, sé atento, ten buena energía, ten buen humor. Eso ayuda un montón cuando los temas están tan densos, tan tensos. Entonces, te puedo dar desde mi experiencia que no hay barreras para conectar con las otras culturas, Rubén. Delascar, gracias, de verdad, una respuesta muy del corazón. Pero en esa misma pregunta, que lo hemos llevado al tema global, quiero llevarlo ahora, devolverlo al contexto local. El trabajo en Colombia, el ambiente laboral en Colombia tiene obviamente muchas ventajas, pero también algunas dificultades. Y entonces quiero ahora preguntarte lo mismo, ¿cómo sortear esas dificultades o limitaciones que de pronto podemos encontrar por las características de nuestro contexto? Sí, ahorita es un tema bien Latinoamérica, es como toda esa parte de quienes nos colonizaron y nos dejaron un ADN todo particular, ¿no? Colombia prácticamente yo lo veo como, a pesar de que la gente es tan brillante, de que hay gente demasiado talentosa, y eso ya hay 10.000 ejemplos, no vamos a abordar esa parte, y es que aquí, a diferencia de otras culturas, no quiero decir que no aplique, ojo, pero aquí yo lo he sentido más. Entonces, el tema de la prepotencia, el tema de la envidia, y sobre todo esa envidia cuando a ti te está yendo bien o a otra persona le está yendo bien, es una envidia
que tú lo primero que estás cuestionando es mandándole una mala energía a la otra persona, pero es porque a ti no te ha pasado eso. Entonces la pregunta es, ¿a ti te tiene que pasar lo mismo que le pasa al otro? Primera pregunta, ¿no? Yo diría que no. Cada quien en este mundo, las oportunidades están para todos, con sus perfiles, con sus inclinaciones. Hay un tema bien puntual y es lo que ya viene hace un par de años con fuerza, y esto es el tema de la diversidad e inclusión, Orieta. Eso es un tema, y es que cuando uno tiene un mindset alineado a eso, toda la gente que esté contigo tiene que ser diferente y tú tienes que acostumbrarte y valorar eso. Tú no tienes que ver que alguien sea diferente a ti y lo tienes que tomar como algo en contra. Todo lo contrario. De las personas diferentes, de las formas de pensar diferentes, tú aprendes más. Porque al final tú te relacionas con gente. Tú no te estás relacionando contigo mismo, ni con robots, ni con tu televisor. Tú estás tratando con gente. Entonces, en Colombia yo a veces lo que creo que pasa es que cuando la gente quiere crecer, hay gente que también está arriba y no te dejan crecer. No hay como ese apoyo para que los que vienen surgiendo en verdad la oportunidad la tengan, pero que sea una oportunidad sensata, que sea algo real, que sea algo que la gente diga, hombre, sí, a pesar de que yo tengo que luchar, sé que no es fácil y le tiro esa cuña, no es que vamos a salir de la universidad ya pensando en que voy a hacer el directo, no, pues nos toca trabajar. Pues yo vengo de una familia en donde es trabaje, trabaje y trabaje, pero para construir, para ayudar a los demás. Entonces, creo que Colombia tiene esa oportunidad y es trabajar más en el don desde el liderazgo, de confiar en los equipos y en vez de aguantarlos, catapultarlos a que crezcan y que sepan que si no pueden hacerlo aquí en Colombia, maestro, váyase a otro país, váyase a otro lado, váyase a otro planeta, váyase a donde quiera, pero crezca que usted puede. Tratemos de ir erradicando esa parte de esa envidia, de es que por qué el otro lo tiene y yo no. Eso no nos va a llevar a ningún lado, créanme. Entonces yo lo veo más como en ese contexto. ¿Qué consejo y respuesta tan positiva desde lo bonito que podemos brindar al otro y que de alguna otra manera también termina teniendo impacto en nosotros mismos? Delascar, y de verdad que yo en todo tu discurso, yo he percibido una persona con una gran energía, con un positivismo, logras transmitir esa amabilidad, esa alegría, y que pues bueno, es un trabajo en el que seguramente pues tú has puesto empeño, pero que también puede influir rasgos de nuestra personalidad, de dónde somos, de nuestra familia, etc. Aquí quiero compartirte una inquietud que nos comparte, que nos ha enviado uno de nuestros asistentes, para aquellas personas que quizás no tienen esa facilidad. Mira lo que preguntan, ¿qué consejo le darías a esas personas que son muy buenas, pero que son tímidas? Qué buena pregunta. Bueno, la timidez hay que verla como algo no malo, porque pues lo importante de todo este tema de habilidades blandas, ¿cierto? Cuando tú eres un líder, es que tú tienes muchas oportunidades. Entonces partamos de ahí. No es que uno ya un día va a trabajar y ya uno es el... No, uno aprende y aprende a veces a las malas. Entonces, la timidez es algo que si tú lo ves, si tú tienes toda una serie de habilidades técnicas, una expertise tremendo, manejas un montón de herramientas, eres muy bueno. Cuando dicen ese man sabe mucho, es muy bueno, pero le cuesta hablar delante del público, le cuesta expresar sus ideas, le cuesta recomendar. Yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar. O sea, eso claramente lo importante es primero reconocer que eso para roles de liderazgo, ojo, y liderazgo no necesariamente es que tú seas el gerente, no, no, no. Liderazgo tú lo aplicas en tu equipo de trabajo, con el que está al lado tuyo, con el que está detrás, con lo que sea. Pero lo que yo sí te puedo recomendar es que empieces a ver qué ventajas te trae el que vayas dejando esa timidez a un lado o la empieces a trabajar, porque es que al final en la comunicación tú necesitas asegurar un montón de cosas. Tú no puedes por ser tímido dejar de expresarte, ¿cierto? Tú por ser tímido no puedes dejar de proponer una super idea porque es que no. Entonces, fíjate lo bueno que trae el tratar de comenzar a soltarse un poquito más,
pero no quiere decir, ojo, que la timidez sea negativa. O sea, para que no, es que yo soy tímido, eso es malo. No, no, no. Que si la puedes trabajar, te aconsejo que la trabajes porque el impacto y a nivel laboral, lo que te va a permitir dejarla para que la lleves al trabajo, para que propongas, para que comuniques, para que la gente te vea que estás mejorando, eso te va a abrir un montón de opciones para a nivel de crecimiento tú puedas liderar equipos, puedas proponer ideas que si nos vamos al tema de la innovación como estamos hablando acá, pueden ser ideas que pueden transformar una compañía. Entonces, fíjate lo bueno que te trae, te aseguro que es 1.000.000 de veces más, así no lo trabajas. Entonces, es un consejo que yo te doy es, trabájalo, porque es que al final el beneficio que eso trae va a ser increíble y que cuando te empieza a suceder, te reirás y dirás, yo porque era tímido. Entonces, sí es un tema bien, bien interesante, Orieta. Ay, gracias, gracias de verdad por esa respuesta tan motivadora, porque es cierto, o sea, no verlo como algo malo, pero en lo que sin duda pues hay que trabajar para que no se convierta en una limitante. Claro. Deláscar, yo creo que aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, sé que ya se nos agota, pero bueno, para ir cerrando, hay varias preguntas relacionadas o enfocadas a las dificultades, a los desafíos. Bueno, ¿cómo los has enfrentado? ¿Cuáles han sido esos momentos más difíciles? Por ejemplo, mira, María Fernanda Vargas lo que te pregunta, ¿cuál ha sido el momento, la situación más difícil que has tenido que afrontar a lo largo de tu experiencia laboral? Pero te digo, así hay varias preguntas alrededor de eso, de la dificultad, del desafío. Entonces, bueno, sé que en esto quizás te tengas que tomar un momento para pensar, bueno, ¿cuál? Esa experiencia, o No, ya te la la tienes. tengo, te la Ah, tengo, te bueno. la tengo, te la tengo. Entre muchas te tengo la que fue la que me ayudó, porque al final me ayudó. María Fernanda, fíjate que estando en PepsiCo, hasta ahí solo pasó ahí, no voy a decir más, sí hubo un momento en que los resultados se venían dando, donde era mi experiencia ya de liderar proyectos de tecnología en la región andina, o sea, cubríamos Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, y digamos que se entregaron unos resultados bien interesantes, y yo hice parte del equipo de gerentes de ahí, de proyectos claramente, de tecnología claramente. Y cuando se acabó ese proyecto, pues obviamente todo un negocio, toda una región te aplaude, te felicita y pues que chévere, ¿no? Que la gente reconozca eso, pero claramente es un montón de gente trabajando. Resulta y pasa que tuve una conversación con una persona que era de mis referentes en esa compañía, una persona muy, 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 muy buena, muy inteligente, muy buena, pero fíjate el pequeño el pequeño defecto, porque al final es un defecto, y es que él sabía tanto, esa persona sabía tanto, que a la vez hacía que el que no tuviese el mismo nivel de estudio, es lo que transmitía, ojo, esto es lo que la persona, el mismo nivel si tú no eras como él, entonces tú eras menos. Y pues yo veía que toda la gente me felicitaba y cuando fui y hablé con él, fueron palabras duras y se las voy a decir, pero para que vean que o tienes dos opciones, o te las tragas o echas para adelante. Y cuando yo pensé que esa persona me iba a dar una retroalimentación bien ganadora por los resultados, porque pues yo estaba aprendiendo, pues porque obviamente pues yo no era el experto, pero estaba rodeado de una gente que me ayudó y yo hice lo que tenía que hacer y lo hice muy bien. Y la respuesta de la persona fue, mira, Deláscar, empezó como a criticar, literal, a sacarme de cosas, no, que esto, y al final me dijo una frase que se me quedó aquí, pero yo la cambié, con mi resiliencia la cambié y me dijo, yo creo que a ti te falta tanto del Ascar que yo no creo que tú tengas el perfil para trabajar en PepsiCo, me dijo la persona. Claro, me dice eso y se me cruzaron 500.000 cables y lo primero que pensé yo, pero, o sea, mucha gente está valorando lo que se hizo fue un proyecto tremendísimo, un impacto geográfico y una cosa loquísima, y que esta persona y fue conmigo, no sé con cuántas más, me dijo eso y me dijo que tras de eso yo no tenía el perfil para estar en PepsiCo y yo decía, pero mira,
ok, mi respuesta así en caliente, porque fue interesante, yo le dije, ok, respeto tu opinión, pero yo creo que aquí pasa algo raro y es porque de el 100% de las personas que nos han estado felicitando y eso, tú has sido la única que lo has visto diferente. Sin embargo, con todo lo que me dijiste, porque me dijo un montón de cosas, lo voy a trabajar y no te voy a demostrar a ti. Me voy a demostrar a mí, creciendo acá, que eso que tú me dijiste no era tan cierto. Y hasta ahí se acabó. Claramente duré pensando y autocuestionándome si es que tenía la razón, porque es que a mí a mí me gusta que me critiquen, aquí siendo muy honesto. Pero pues no era coherente, no era coherente lo que la persona hizo. Y bueno, y la vida y Dios y el trabajo y las otras personas también vieron que no era como él decía. Entonces, fíjate que después de esa región andina pasé a manejar Latinoamérica, no sé qué. O sea, empecé a crecer. Entonces, date cuenta tú cómo uno, o me trago esa historia de la persona, que es bien negativo el mensaje, pero toma un par de cositas donde tú digas, puede que tenga razón. O sea, al final el mensaje tiene un montón de palabras, trata de coger la que tú sientes que puedes hacerle la vuelta, las que puedes potencializar y al final explotas. Entonces, ese fue el momento, pues porque venía como en un despegue que yo no me la creía, era muy importante para mí y lo que yo estaba viendo y pues me dicen eso, pero fíjate que al final supe respetar, supe analizar y tomé eso al revés. Le dije, bueno, sabes que si tú me dijiste, espérate ahí. Y pasaron unos años y pues yo seguí creciendo y pues ya el trato de la persona cuando me veía ya era diferente, ¿no? Ya no era que yo no tenía el perfil y yo, bueno, algo pasó, ¿no? Pero sí, eso fue, María Fernanda, esa fue la situación que me preguntaste, que les puedo compartir. No, Delas, Cari, qué experiencia tan, tan cercana y de verdad que tan motivadora, porque a cualquiera lo que tú dices, claro que golpea, claro que duele y que alcanza a que te cuestiones. Pero ¿cómo entonces esa dificultad pues la conviertes le tomas lo positivo para seguir creciendo? Que yo creo que esa es la dificultad, la forma en que lo convertimos en oportunidad. Exactamente, De las hay exactamente. una pregunta que también se ha repetido en este chat. Yo, de hecho, tenía unas que te quería hacer yo y ya no he podido porque aquí este chat está lleno de cosas. Pero hay una que se ha repetido desde el principio. Y bueno, estamos hablando con jóvenes que, bueno, sin yo aquí echarle flores o echarme flores, porque los de Cátedra Barranquilla, los estudiantes que hacen parte de Cátedra Barranquilla, de grupos estudiantiles, son estudiantes muy críticos, muy conocedores de nuestro contexto, de nuestra realidad. Y pues obviamente siendo conscientes de las dificultades a las cuales, pues, bueno, nos enfrentamos. Y en especial ellos que ahorita que ya están a un par de semestres de su realidad como profesionales y en ese primer momento que hoy en día conocemos es muy difícil en nuestro país para esa primera experiencia laboral. Voy a leerte una de las preguntas de las varias que han hecho en torno a este tema. Por ejemplo, Vanessa Gutiérrez, ¿qué nos dirías a todos los jóvenes que nos encontramos próximos a graduarnos y día a día solo vemos las condiciones laborales tan complicadas en el país? Ok, Vanessa. Bueno, primero que todo, esta no es frase de cajón lo que te voy a decir, porque primero, todos los que hemos estudiado en esta universidad tenemos una ventaja, te lo digo así. La Universidad del Norte, en los procesos de selección de las empresas, pesa y pesa bastante. Ahora, sí, eso no quiere decir que por ser la Norte u otras universidades muy buenas, vamos a hacer la situación no nos va a golpear. Claro que nos golpea y venimos desde un año atrás bien complicado, que claramente es que impacta el tema del empleo totalmente, es más que lógico. Pero lo que yo te puedo decir, Vanessa, y mi forma de ver las cosas es que primero, lamentablemente eso está pasando en Colombia, ¿cierto? De pronto en Israel, bueno, hay países que normalmente. Mi mentalidad
siempre fue de un primer momento y es, yo quiero llegar a ser un ejecutivo de una multinacional. O sea, yo sueño con estar en otro país para que vean que hay una persona de la costa, una persona de la Universidad del Norte por allá. Ahora, una de las cosas más importantes, Vanessa, que yo considero es entender que esto va a pasar. O sea, primero, esto es algo temporal, que lo estamos viviendo todos, nunca lo habíamos vivido, que cuesta, que emocionalmente te genera un montón de cosas que lo que te hace es generar incertidumbre más de la que hay. Pero ten la fe, Vanessa, ten la fe que primero vienes con una espalda, una universidad que te va a abrir 1.000.000 de puertas. Lo que te puedo aconsejar, Vanessa, es prepárate, trata de empezar a definir qué es lo que quieres hacer, porque el mercado afuera está tan complicado que no vale la pena tú botar pólvora apostándole a lo que sea, como dicen por ahí. ¿En qué quieres trabajar? En lo que sea. No. O sea, trata ya de ir armando, encasillando qué es lo que tú quieres. Trata de ir viendo en ti qué tienes tú que se puede adaptar a eso. Trata de ir mejorando un perfil que de tal manera todas esas probabilidades que cuando uno sale al mercado recién egresado son un montón de incertidumbre. Trata con lo que tú vas a hacer, Vanessa, de que mermen, ¿cierto? Que sea la menor cantidad de posibilidades en donde no te contraten. Y mucha gente en mi familia, esto es muy de mi familia, la única opción que tenemos, Vanessa, nosotros, pues que yo no soy hijo de presidente ni hijo de mi, no, nos toca estudiar y nos toca prepararnos. Entonces, busca qué quieres hacer, Vanessa. Trata no es que ya vayas a decir que es que yo quiero ser X y eso lo vas a hacer toda la vida porque la vida cambia, las cosas cambian, pero trata de que por lo menos cuando recibas ese cartón, si empiezas a hacer unas prácticas previamente, trata de empezar a demostrar que ya tú eres una persona grande, Vanessa. Una cosa muy importante que un jefe me enseñó para cerrar esta respuesta es, haz que las cosas parezcan. Trabaja como si el que no te conociera dijera, esta Vanessa lleva 5 años acá. Vanessa tiene un nivel senior en lo que hace. Vete al otro lado y trabaja por eso. Porque si entras en desventaja, que es que yo soy recién egresada, que es que hay mi primer trabajo, no. Todos tuvimos un primer trabajo, todos estamos y seguimos y seguiremos aprendiendo, pero con la seguridad, Vanessa, con la que tú salgas versus lo que tú vas preparando hacia lo que tú quieres, creo que es el mejor consejo que te puedo dar ahora, porque seguramente el otro año las cosas estarán mejor. No sé cuándo te gradúas, pero seguramente cuando te vayas a graduar las cosas estarán mejor. Pero con coyuntura, con pandemia, sin pandemia, con todas las cosas externas que están sucediendo, de esta manera, enfocándote en lo que quieres de verdad, trabajando por eso, sueña, Vanessa, sueña que a nadie nos han dicho, nunca nadie nos ha prohibido, a algunos no les gusta que sueñen, pero sueña. Y esto ya es una cuña, mira los mercados extranjeros, Vanessa. Si tú eres una persona, no sé, de un mindset que te gusta estar en otros países, hazlo. Es que no nos tenemos que cerrar a Colombia. Sí, Colombia es en el país donde vivimos, estamos en un tema bastante sensible para todos, pero no es el único mercado, Vanessa. A ti no te van a contratar solo en Colombia. Es lo que te puedo decir para que tengas alternativas de que si en caso tal tú quieres ir por otras geografías, adelante, Vanessa. Entonces, pues es lo que te puedo decir, así que con todo este tema bien coyuntural. Delascar, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un espacio fascinante. Yo te invito a que puedas leer los comentarios porque todos los que nos acompañan han estado encantados de esa experiencia tan cercana, de ese testimonio tan cercano que nos has dado a partir de tus concepciones, de tu experiencia. Así que no tengo más que agradecerte de continuar esta invitación. Tengo un deseo enorme que se pueda dar de manera presencial y esperamos que pronto pueda darse para que puedas conversar y más de cerca con estos estudiantes a quienes este tipo de testimonios, así lleno de esperanza, lleno de motivación, de alguna otra forma se convierte en ese empujoncito o en esa, como tú dijiste antes de irnos aquí al en vivo, tengo cosas que decirles y algo les queda, y claro que sí, algo les queda y mucho les queda,
para, para que de verdad que se motiven y sigan trabajando para que alcancen sus sueños. Sí, sí, Orieta, ahí estoy leyendo y qué agradable. Bueno, para los que están del otro lado, es mi primera vez que participo en esto, pues con la universidad, con Que claramente estudiantes. la primera de muchas. Eso espero, eso espero, eso espero. Que haya buen eco, que haya buen eco. Y pues nada, Orieta, agradecerte y sí, yo creo que de nuevo, o sea, no es ubicarnos en este momento, porque pues sí, ya todos sabemos qué está pasando. Y vámonos a esa resiliencia de la vida. Siempre, siempre van a haber momentos adversos, siempre van a haber momentos que nos vamos a desestabilizar, siempre van a haber momentos en donde estaremos cansados. Pero para cerrar, quiero decir una frase que un amigo me enseñó y es cuando estemos en esos momentos de crisis, que estemos tumbados literal, porque sentimos y va a pasar. El ejemplo es el siguiente, él me decía, saca el retrovisor de tu vida, como cuando tú vas en un carro y miras por el retrovisor y mira hacia atrás todo lo que ha transcurrido para llegar hasta donde estás. Entonces, no te puedes dejar vencer, no te puedes dejar vencer. Seguramente en ese momento en que miraste en el retrovisor ya has recorrido N kilómetros, más adelante volverás a ver, volverás a sentir cosas, simplemente lo que has avanzado, lo que te ha costado, no puede ser en algún momento de crisis, porque de nuevo nos va a pasar y seguirá pasando. Tenemos que estar lo suficientemente acostumbrados que no va a ser por mal, va a ser para aprender y que de nuevo no tenemos más opciones, Orieta. Yo no creo que aquí un uninorteño me diga, no, es que yo me quise y no luché. No, aquí tenemos que luchar, aquí tenemos que ir por más, por la milla extra. Y no seamos envidiosos, no pensemos en lo que al otro le está pasando, enfóquense en lo tuyo. Me gustó esa pregunta de Vanessa, enfócate en lo tuyo, porque así al final la gente que está al lado tuyo, alrededor tuyo, está viendo que tú eres una persona que estás pendiente en lo tuyo. Entonces, Y nunca en confíen. la crisis, exacto, nunca en la crisis nos quedemos ahí. Esa zona de confort, y ahí ya traigo la cuña de nuevo, eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor porque si tú la llevas a todos los aspectos de tu vida es lo mismo. Y ya a mí no me ya yo no quiero hacer más, ya estoy tranquilo y eso es algo laboralmente hablando, creo que de los peores pensamientos que uno puede tener es ya tengo todo. Tú no tienes ni idea de lo que te espera. O sea que no tengas límites y lucha. Entonces, Así es. pues eso es lo que puedo decir. Claro que sí. De Lascar era el cierre, pero no puedo dejarte ir sin una pregunta que han repetido en el chat y que me han enviado de manera insistente a mi celular, la que ojalá mostrara. Y es, bueno, y Adidas, ¿cómo podemos trabajar en Adidas? Aquí hay varios que quieren enviarte hojas de vida. Bueno, pues nada, pues obviamente sí, no me puedo poner hay que ser muy transparente. Pues AIDA es una empresa que claramente por todos los canales de recursos humanos contrata gente. Solamente les quiero dar, claramente, el proceso es como cualquier empresa, ¿no? Hay un portal de AIDA, hay unas posiciones que se están publicando internamente y pues que uno trata de llevarlas al mercado para que personas conocidas a uno pues apliquen a los perfiles. Como dicen por ahí, tenemos que esperar ese momento entonces que ya tengan un cartoncito, porque pues sí, aquí no es que funcione, que no, que el cartón me llega ok, muéstramelo. Entonces, yo creo que pues mientras yo siga en Adidas y si tengo maneras de cómo poder extender todas esas posiciones, todas esas oportunidades que en la empresa están, pues búsquenme, Orieta, tú te encargarás ahí de que me busquen pero sí, les puedo decir, pues es la única manera realmente. eh, y pues bueno, luchen, sí les puedo decir que es la mejor empresa en que he estado hasta ahora, se los digo, o sea, el que le guste esta parte del deporte, créanme que es un baloto trabajar en una empresa de estas. Entonces, pues nada, mi gente, gradúense y cuando eso suceda, créanme que mientras yo esté todavía, tendremos algún contacto, Orieta, no sé, miraremos qué chances para que esas oportunidades que se publican y que muchos no tienen acceso,
pues les lleguen y apliquen. Y como le dije a Vanessa, enfócate en tu perfil, eso es clave. No le apuesten a lo que sea, enfóquense en lo que quieren ser y sean los mejores en eso. Y así créanme que las probabilidades de lograr entrar en una empresa como estas se les va a facilitar muchísimo. Yo también lo pienso así. Delascar, nuevamente muchísimas gracias. De verdad que ha sido un espacio fascinante. Nos hemos podido quedar aquí horas conversando, pero bueno, tu tiempo es limitado. No quiero abusar de ese espacio que nos abriste en tu agenda, pero sí que quede la invitación abierta para que nuevamente nos acompañes, que regreses a tu casa Uninorte y por supuesto ojalá a través de Bienestar Universitario en la Cátedra Barranquilla. Ojalá, sería para mí un placer, Orieta, poder volver a la universidad. Ha cambiado un montón para bien. Y pues bueno, un placer, siempre estaré abierto a todo lo que necesiten. Totalmente agradecido con mi universidad. Así que pues bueno, espero que las cosas fluyan y que en un futuro, con toda esta situación mucho mejor, pueda estar allá y físicamente poderles transmitir algún otro mensaje y poder ayudarlos en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, Delascar. Muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado estos 2 días con este mensaje de trabajar por la innovación, aprovechar las herramientas y oportunidades tecnológicas para impulsar la competitividad de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro país. Fíjense que hoy nuestro invitado nos habla a nivel global, pero sobre todo también detrás de eso un mensaje de liderazgo, de empatía, de resiliencia, de trabajo duro. Creo que un aspecto en común de nuestros invitados, tanto el día de ayer como hoy, fue eso, como ser buenas personas, actuar de manera positiva, que eso sin duda es lo que nos lleva a que sigamos encontrando grandes oportunidades en todo lo que vayamos ejerciendo. A todos nuevamente, gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en una futura jornada de Cátedra Barranquilla y del Caribe. ¡Feliz día! Gracias a todos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.